El Señor los bendiga, queridos hermanos, amigos y familia. Para este sábado hermoso, les tengo algo muy especial. He estado notando en la televisión cómo ha aumentado y ha crecido el negocio de la adivinación, de la brujería, del amarre de amor y una patraña que siempre ha habido. Y Dios, que ha sido tan bueno conmigo, pues me dio exactamente todo lo que yo puedo decirles a ustedes. Ojalá que ninguno de ustedes acuda o haya acudido a esos programas que te aseguran que te cambia la vida. Sí te la cambia, pero no para bien. Porque una vez ya que entres ahí, toda tu vida vas a tener que vivir atenidos a ellos. Te van a vender un vaso de agua, un pedazo de pan, un trapo, para que puedas vivir en paz. Pero si tú crees en Dios y crees en su palabra, ojalá que me pongas atención. Déjame hacer una pequeña oración. Amado Dios, Padre nuestro, gracias por darme la oportunidad de traer a la luz de tu verdad a un pueblo que ignora las artimañas del diablo. Mi ruego es que esa persona que va a acudir a un acto de brujería, de adivinación y de todo engaño, primero acuda a aquel que le dio la vida, a Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Que sus palabras simples, Él pueda decir: mi Dios y Señor, ayúdame a no cometer un error que me haga perder la salvación de mi alma. Siempre ha habido, pero yo nunca había visto. Miren, por ejemplo, el sábado, hay los canales hispanos, es puro negocio. Y si se fijan, fíjense hasta dónde es un engaño. Ahora los abogados, no hay uno que no te asegura que te vas a ganar, si los usas, millones. Porque no pone una persona: yo agarré 1,5 millones, yo agarré, mentira. Pero es el mundo en que vivimos hoy. Así que el pecado de adivinación ante los ojos de Dios. La práctica de la adivinación estaba y está prohibida desde el Antiguo Testamento por Dios. En el libro de Levíticos dice: no seréis o no consultaréis agoreros ni adivinos que dicen que te ayudan. No consultaréis. Y en Deuteronomio: que no sea hallado en ti quien practique adivinación, ni agorreo, ni sortilegio, ni hechicería. Y en Levíticos: no os consultéis, no os volváis a los encantadores, adivinos, a los que dicen que hacen milagros, porque después te esclavizan. No te contamines con ellos. La razón de esa prohibición es porque es abominación a Dios. Una cosa abominable, detestable, odiosa, condenable y maldita. Cuando el pueblo de Israel debe entrar a los países conquistados, les dijo Dios:
Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te dio, no aprendas a hacer las abominaciones de aquellas naciones, porque eran naciones que iban a desalojar, iban a escuchar la práctica de hechicería y adivinación. Pero recuerda que a ti, tu Dios te lo prohíbe. La razón por qué es una abominación para Dios es porque es una contaminación demoníaca. Son demonios de mentira, que esa es la obra de Satanás. Una vez que consultes, te enganchan. Vas a vivir el resto de tu vida tenido, pues tengo que consultar si sí o si no. ¿Quién crees que tiene más poder? ¿Satanás o Dios? Busca la bendición, no la maldición. Jeremías también nos dice, el profeta Jeremías, no pongas atención a los adivinos ni a vuestros soñadores, agoreros, encantadores, porque ellos profetizan mentira. Hay quienes usan el nombre de Dios en vano. La práctica de la adivinación por obra del diablo era castigada en aquel tiempo con la muerte. Los apedreaban. En Éxodo decía, al hechicero no lo dejarás que viva. El hombre o la mujer que se entregue a la adivinación ha de morir apedreado. Hoy día la televisión está llena de eso. Tienen arte de convencimiento. Es que son emisarios de Satanás. Pero la ignorancia de nuestro pueblo, ¿sabe por qué somos más fáciles nosotros? Por nuestra religión. En el catolicismo nosotros teníamos a nuestros santos. El método de Dios es la profecía, no la adivinación. El instrumento de Dios es el sacerdote, no el adivino, el agorero. La obra de Dios es revelación, no ocultismo. Lo que le agrada a Dios es una fe sencilla. Clama a mí, dice Dios, y te ayudaré. No la superstición mágica. Todos esos que dan testimonio son comprados. El profeta de Dios lo era y lo es a riesgo de su propia vida. Cuando el sacerdote entraba en el santuario a ofrecer los holocaustos por el pecado del pueblo, le amarraban unas campanitas y con un lazo en su pie. Si ese sacerdote estaba sucio, caía muerto. Y cuando ya no oía las campanas, lo jalaban. El adivino del diablo lo es para lucro personal. ¿Cómo pueden durar horas en la televisión? Cuesta un dineral. ¿Y quiénes son los que lo mantienen? Las promesas de Dios están en la Biblia. La nigromancia es la práctica de evocar supuestamente a los espíritus de los muertos para comunicarse con ellos y saber el futuro. El hombre o la mujer que invoque espíritus de muertos o se entregue a la adivinación ha de morir apedreado. No se ha hallado en ti ni quien consulte a los muertos. Con esta abrumadora evidencia bíblica, podemos concluir que la adivinación
y las evocaciones a los muertos son una patraña, engaño del diablo y el Satanás, que son obra de demonios, y los que participan están en cautiverio, en tinieblas y en perdición. Cuando te digan, consulta a un medium, a un adivino, que susurran y dicen, no, pueblo de Dios no debe hacer eso. El rey Saúl, si eres cristiano y has leído la vida de Saúl, fue un joven que fue escogido, tenía todos los atributos para ser un buen rey, pero falló por incrédulo. Y cuando ya Dios lo desechó, dice la Biblia que el Espíritu de Dios se apartó de Saúl y estaba tomado de espíritu del demonio, celo, envidia, odio, crimen. Cuando entramos en el capítulo 28 de Primera de Samuel, vemos cómo era la condición de Saúl, poseído de demonios, esquizofrénico, sanguinario y poseído del diablo. En esta ocasión, 1 Samuel 28:1, el pueblo de Israel estaba sitiado por el ejército filisteo. Ya Samuel, el profeta de Dios y gran amigo de Saúl, había muerto. Y Jonatán, entristecido por la condición de su padre, pero él fue valiente, y su padre miedoso y turbado. Dice que tuvo miedo y se turbó su corazón de gran manera y ya no tenía a Dios. La persona que no tiene a Dios no tiene paz, porque la paz solamente viene de Él. La persona no tiene miedo ni se turba. Dijo Jesús en Juan 14, no se turbe tu corazón ni tengas miedo, creed en Dios, creed también en mí. Y en Juan 14 dice, mi paz os doy, la paz os doy, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Y Saúl era un hombre lleno de miedo y turbado en gran manera. Y la Biblia dice que no hay paz para los incrédulos, los desobedientes, los impíos. Así era la condición por rebelarse contra Dios. Y bajo la influencia del miedo, la turbación, consultó a Dios. Pero Dios no le respondió, ni por sueños, ni por profetas. Dice la Biblia que sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Yo quiero que Él me oiga de día y de noche. Saúl ya no tenía a Dios, ni hacía la voluntad de Dios. Se había rebelado contra Dios, hacía su propia voluntad. Y en vez de humillarse, se rebeló. Su condición empeoraba. Y mire lo que hizo en 1 Samuel 28. Búsquenme una mujer que tenga espíritu de adivinación para que yo vaya a ella y por medio de ella yo pregunte. Él mismo cuando empezó a ser rey, echó fuera a todos los adivinadores, encantadores, toda esa gente. Ahora necesitaba de uno de ellos.
Saúl se había apartado tanto de Dios que ya no podía regresar. Cuando quiso consultar a una divina, fue abierta rebeldía en contra de Dios. Él sabía que consultar a los demonios, al diablo, ha de haber pensado, si Dios no me oye, y muchos de ustedes lo hacen, si Dios no me oye, pues que me oiga el otro. Y fue, y le dijo, te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo diga. Saúl sabía que lo que sucedía, que el espíritu de la adivinación, espíritu de mentira, se realizaría. Ahora, esta adivinadora, pitonisa, sabía que en la ley de Dios consideraban a los adivinos, a los agoreros, a muerte. Y le dice, Saúl, vive Jehová, que ningún mal te vendrá por lo que esto que te pido. Y Saúl tomó el nombre de Dios en vano. Y qué triste ver que aún dentro de las iglesias puede haber gente que consulte a esta bola de patrañas. Porque aunque no lo crean, están yendo en contra de Dios y buscando las cosas del diablo. Lo desobedecen a Dios y obedecen al diablo. Blasfeman contra Dios y adoran al diablo. Él acudirá a ellos. Y le dijo a la mujer, ¿a quién te haré venir? Es una escuela. Todas las pitonisas, los brujos, los adivinos, trabajan al gusto del visitante. ¿Qué quieres? ¿Que te quiera tu marido? Yo lo amarro. Pues al gusto tuyo porque tú eres los que vas a pagar y seguir pagando. Y Saúl le dijo, hazme venir a Samuel. Un deseo obstinado y rebelde de parte de Saúl. Saúl pretendía comunicarse con Samuel. Ella había muerto hace 2 años. Por encima de las disposiciones y leyes de Dios. Saúl había rechazado, desobedeciendo y violando el consejo de Samuel cuando él vivía. Él le advirtió. Ahora quiere comunicarse a través del espíritu de adivinación. ¡Qué terco! Debemos de entender que la Biblia está haciendo el relato conforme a lo presentaba la bruja y conforme lo aceptaba Saúl. Saúl quería a Samuel y la pitonisa tenía que decirle que era Samuel. Si tú le pides a esa clase de personas que te traiga fulano, te lo va a traer y tú vas a creer. Si no aparecía Samuel, peligraba la vida de la bruja. Así que vino el Samuel de la bruja. Saúl entendió que era Samuel. Acuérdense que el entendimiento de este rey, ex rey, ya estaba atrofiado, embrutecido. Ella no estaba capacitado para entender y discernir la verdad. Él creía la mentira porque quería creer. Es un arte. Te conforman. Yo no sé si después de eso haces un contrato para que te sigan ministrando. Se cumple lo que dice en la palabra en 2 de Tesalonicenses. Para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados
todos los que no han creído a la verdad y se complacieron con la injusticia. Todo mundo tenemos la oportunidad una vez de creerle a Dios y ir a Dios. Pero si tú eres uno de los que no has creído y prefieres creer esto, está claro en la Biblia. Lo que Saúl deseaba era hablar con el espíritu de adivinación, o sea, con un demonio. Nada ni nadie puede inquietar la paz y el reposo de los que han partido con el Señor. Nadie los puede hacer venir a los espíritus que han partido para la eternidad para reposar. Saúl le dijo a Samuel de la bruja que Dios no me responde por ningún modo, ni por profetas, ni por sueños. Si Dios no le respondía por ningún medio, era claro que aquel que estaba respondiendo no era de parte de Dios. El llamados Saúl pretendía poner a Samuel por encima de Dios. Lógicamente, legalmente, doctrinalmente, bíblicamente, no podía venir el espíritu auténtico de Samuel. En la misma libro de Primera de Samuel 12, mas si insistes en hacer esto, tú y los tuyos van a perecer, te va a ir mal. Saúl cayó en tierra después de la sesión, turbado en gran manera. Cuando Dios habló por boca del auténtico Samuel, Saúl no cayó por tierra, ni se turbó, ni perdió el apetito. ¿Qué diferencia cuando el Señor habla y cuando Él habla? Qué limitado es el pensamiento de nosotros. Pero miren, con esto termino. Para los que insisten en pecar, en rebelarse a Dios, porque han despreciado la palabra y el amor de Dios para su salvación, Dios les envía un poder engañoso para que crean sus propias mentiras. Tú le preguntas a uno que es malo, yo estoy bien, a fin de no ser condenado. Pero todos los que no hicieron caso y les agradaba la manera de vivir. Hoy día existe una solución que daba Juan el Bautista. Arrepiéntanse y conviértanse de sus malos caminos para que les lleguen días de refrigerio. Dios dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré y verás cosas que ojos no ha visto ni oídos oído. Así es que buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo vendrá por añadidura. Ojalá que haya uno que le ayude esto y que no esté buscando y enriqueciendo a esa gente. El Señor me los bendiga. Hasta la próxima.